y en las que hemos coincidido, convencidos de que lograremos todos juntos una Catamarca fuerte, económicamente sostenible, socialmente equitativa y ambientalmente sustentable, en la que todos seamos parte y fundamentalmente todos seamos protagonistas de una provincia para todos. Vuelvo a decirles, es un gusto saber que somos tantos los que queremos participar en esta oportunidad. Y aprovecho para contarles que los disertantes de esta tarde serán el doctor Roberto Gómez, Alfredo Marchioli, Miguel Vázquez Sastre, Dolores Martínez, que serán las personas que van a estar acompañándonos y brindándonos su visión de cómo podemos tener una mejor Catamarca y contándonos todas sus experiencias. Voy a brevemente a contarles, por supuesto, la suma importante que tiene la presencia del rector de la universidad, el ingeniero Flavio Fama. Nos resulta fundamental su participación para que pueda contarnos su visión de Catamarca y cómo estamos atravesando esta situación. Voy a presentar en primer término a Dolores Martínez. Es nacida en Andalgalá, catamarqueña, y que desde hace muchos años vive en Ciudad Autónoma, de donde en este momento es diputada de la Nación. Para nosotros es un gusto contar con su presencia, con su acompañamiento, y nos resulta sumamente interesante poder escucharla. Así que, sin más, vamos a darle paso a Dolores, vamos a escucharla. Dolores, adelante, por favor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias Alicia por la presentación, muchas gracias Alfredo Marchioli por la invitación. La verdad que para mí es sumamente honroso poder compartir con ustedes este primer encuentro y espero que sea el primero de muchos. Creo que hay mucho trabajo por delante. Como bien les contó Alicia, bueno, yo soy catamarqueña, pasé mucho tiempo de mi vida en Catamarca, y después de terminar la secundaria me vine a estudiar a Buenos Aires y ya me quedé a hacer mi vida acá, pero siempre vuelvo por mi familia, por mis afectos, por mis amigos, así que siempre estoy muy cercana y atenta a todo lo que está pasando siempre en nuestra provincia. Quiero contarles y decirles que me toca por primera vez ser diputada nacional, que hace muchos años vengo trabajando en el Congreso de la Nación, que me formé en la universidad pública, que llegué al Congreso de la mano de una persona que para mí fue un faro en mi formación, que es Horacio Parnasetti, cuando él era diputado nacional. Me dio la oportunidad de poder ingresar a trabajar en el Congreso y así inició mi vida política y también mi vida y mi formación en el radicalismo. Ahí están mis valores y mis pilares. Después seguí formándome en el Congreso y ya desde el año 2013 que trabajo en el equipo de Martín Lustó, en Evolución Radical. Cuento esto simplemente para que sepan un poco de mi perfil. Me dedico generalmente a temas que están relacionados con la transparencia, con la lucha contra la corrupción, haciendo foco generalmente en cómo pensar en la innovación de los estados y cómo los estados pueden dar pasos para evitar las brechas de género, las brechas digitales, las brechas laborales que hay en la Argentina. Por favor, silencio en los micrófonos. Por favor. María José Herrera, ¿escucha? No escucha, me parece. No escucha. Tienen que silenciar los micrófonos. El silencio en el micrófono de distracción en todo caso.
Voy a intentar seguir hablando, pero me parece que no se escucha, ¿no? Si hablo el tema. Sí. Aguarda un segundito, Dolores, vamos a ver si No, dale. podemos solucionar. María José Herrera. Sí, quien tenga la habilitación puede silenciar. Se nota hoy, pero desde que se comienza a usar prótesis hasta hoy, uno no se da cuenta. Ahí está. Bueno, seguimos entonces. Me tomé el atrevimiento de darle de baja, de desconectarla. No. Así que, bueno, como les contaba eso, muy chiquitito, un poquitito de mi perfil. Sé que hay mucha gente conectada, no puedo ver lamentablemente la cara de todos los que están participando, seguramente amigos, correligionarios, compañeros del colegio, no lo sé que hay muchos me escribieron diciendo que se iban a sumar, así que para mí muy contenta de poder estar acá con ustedes. Y sobre todo quiero arrancar destacando lo que dijo Alicia, ¿no? La necesidad de construir espacios plurales, la necesidad que tenemos desde la oposición para fortalecernos, ¿no? Como un espacio que sea lo más amplio posible para poder ser robustos y competitivos frente a lo que tenemos como desafíos por delante. En la actualidad, para la lucha que tenemos contra la pandemia y también para formarnos como una verdadera alternativa, ¿no?, ante la sociedad. Quiero contarles que en este momento nosotros estamos en una sesión. Yo cuando Alfredo me invitó, verdaderamente le dije, lo primero que le contesté es que sí, que quería participar, y bueno, justo surgió un cambio de fecha para que sea hoy la sesión. Estamos pasando por un momento realmente muy desagradable y degradable para las instituciones en la Argentina, porque acaba de ocurrir un hecho totalmente repudiable en la Cámara de Diputados, así que lamento que me desenfoqué un poco, estaba bastante concentrada en lo que quería compartir con ustedes, pero acabamos y estamos pasando en este mismo instante, yo estoy conectada con otra computadora a la sesión, porque acaba de ocurrir un hecho totalmente inadmisible y vergonzoso en la Cámara de Diputados, que la verdad que nos deja muy expuestos a todos nosotros. Bueno, justamente estas cuestiones eran las que quería conversar con ustedes, pero acaba de ocurrir un hecho horrible que lamentablemente, digo, no quería dejar de mencionarlo y de repudiarlo públicamente. No sé si todos estarán al tanto, pero bueno, si no lo están, seguramente en breve lo van a hacer. Pero un poco les pido disculpas porque la verdad que estaba concentrada entre la sesión y entre lo que quería compartir con ustedes, y este hecho un poco nos sacó, ¿no?, de la línea que teníamos pensado como para compartir con ustedes. La idea que conversamos con Alfredo era, y cada uno de los participantes que está acá, la verdad que es buenísimo saludarlo a Flavio también. Nosotros queríamos hablar un poco sobre la situación, ¿no?, que estamos atravesando, y yo le había propuesto que pensemos, ¿no?, la idea de reflexionar sobre el Estado como una herramienta de salida en la nueva normalidad, y cuáles son las necesidades que tenemos para repensar ese Estado que necesitamos en la Argentina, cómo el Estado está funcionando en el contexto de la pandemia, y además poder hablar un poco de política, de las instituciones y, como les dije recién, del rol del Estado. Y la verdad que yo quería arrancar principalmente por algo que me parece que últimamente está entrando en una espiral que tiene que ver con la naturalización de la pandemia. ¿Qué significa esto? La verdad que estamos atravesando una crisis totalmente inédita y creo que no debemos desenfocarnos en ningún momento de la situación que estamos atravesando. Es histórica, es una pandemia que está llegando a
las 970.000 personas fallecidas en el mundo y más de 31.700 millones de contagios en todo el mundo. Tenemos a Estados Unidos que encabeza ese ranking, a la India en segundo lugar, luego viene en tercer lugar Brasil, y lo destaco porque me parece que esto no es un dato menor, porque está afectando justamente a nuestra región. América es el continente que está registrando el mayor número de víctimas y de enfermos a causa de este virus. En la Argentina estamos a 200 días del primer caso y ya llevamos 6 meses de este confinamiento o de aislamiento social preventivo obligatorio, y los infectados por COVID en nuestro país llegan a más de 664.000 personas y tenemos lamentablemente más de 14.000 personas que han fallecido. Yo quiero poner de relieve estos datos, porque no son solo datos, sino que demuestran justamente la profundidad de la crisis y la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis que nos atraviesa como humanidad, que nos atraviesa como sociedad y que nos atraviesa también como personas. Una crisis que claramente lo que genera es incertidumbre, digamos, angustia, ¿no? Y ese escenario es un escenario muy peligroso, si se quiere, para el normal funcionamiento de las instituciones en nuestro país. Entonces yo creo que más allá de todas las cuestiones, sobre todo políticas, que en el último momento, en la última etapa de esta crisis nos está atravesando, nunca tenemos que perder el foco y el horizonte del momento que estamos viviendo, porque justamente es un momento que requiere mayor razonabilidad y mayor compromiso. Como les decía, entonces, yo insisto en esto porque de esta manera podemos entender justamente por qué necesitamos esos tan rezagados acuerdos políticos, sociales y económicos que necesita la Argentina, ¿no? Pero también principalmente para pensar en cuáles son los desafíos que nosotros tenemos para construir nuestras democracias, democracias modernas, democracias del siglo XXI, ¿no? Y cuando hablamos de este tipo de democracias, entonces nos preguntamos con qué herramientas contamos, cuál es la foto que tenemos hoy en el 2020 de nuestro país. Y ahí es importante que podamos tener y trabajar por un diagnóstico consensuado entre las distintas fuerzas políticas, entre los distintos sectores de la sociedad. Porque si nosotros tenemos un diagnóstico consensuado y si somos rigurosos en poder observar cuál es la situación que nos atraviesa, seguramente vamos a poder establecer cuáles son las prioridades que tenemos para poder salir hacia adelante, para poder transitar esta nueva normalidad. Y la verdad que nosotros tenemos que ser conscientes también que venimos, parecería ser, de un país que está hundido o de un país que se cae y se levanta cíclicamente, que viene atravesando problemas repetidos, pero que esos problemas repetidos lo que sí van haciendo es calando cada vez más en nuestro tejido social. Un tejido social que efectivamente se va deteriorando. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, nos deja marcas con lo que está relacionado con la decadencia, ¿no? Una decadencia que no se manifiesta solamente en los índices de pobreza, en los índices por el desempleo, en la falta de incentivo que tenemos hacia la producción, sino que también lamentablemente empieza a hacer mella en los valores de nuestra sociedad. Y eso es algo que nosotros tenemos que evitar. ¿Y con qué otras herramientas nosotros contamos? Contamos con herramientas, por supuesto, nuestra herramienta fundamental con la cual tenemos que pensar el desarrollo, el federalismo y la equidad en la Argentina, es el Estado. Y para hablar del Estado podríamos tener una perspectiva histórica, si se quiere, porque el Estado tiene o ha tenido una multiplicidad de adjetivaciones, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado históricamente de un Estado intervencionista, o un Estado keynesiano, o un Estado social, desarrollista, benefactor, desde una mirada más crítica,
se lo cataloga al Estado como el Estado grande, como el Estado bobo, como el Estado populista, y ahora cuando estamos hablando del futuro, está muy de moda hablar sobre el Estado inteligente, sobre un Estado más pequeño, atlético, participativo, global. Pero la pregunta que me quería traer para conversar con ustedes es, en realidad, ¿qué Estado queremos? ¿Y para qué queremos el Estado? Porque ahí todas estas adjetivaciones entran en un juego, en una dialéctica. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar acuerdos, porque justamente donde para lo que no hay más espacio es para este tipo de dilaciones, ¿no? Como les decía recién, atravesamos una crisis mundial que se está derivando en una crisis económica, esa crisis económica que en la Argentina es estructural, nosotros tenemos problemas estructurales, pero que por sobre todas las cosas, además de estar en lo inmediato y tener que solucionar en el corto plazo, tenemos que tener una mirada mucho más solvente para poder evitar una crisis política y una crisis institucional en la Argentina. En esto era básicamente lo que yo me quería basar cuando atravesamos de golpe este tipo de cuestiones como las que están pasando hoy en la Cámara de Diputados, y la verdad que uno comienza, ¿no?, a poner muchas cuestiones en duda. Recién cuando ingresábamos acá escuchaba los comentarios de algunos participantes, porque qué es lo que se espera de la clase política si evidentemente tiene este tipo de comportamientos, pero la verdad hay que decir que más que nunca nosotros estamos comprometidos para sacar este país adelante. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad. Lo cierto es que lamentablemente uno también puede hacer un análisis y observar cómo durante el transcurso de esta pandemia hemos ido pasando al menos por dos etapas diferentes. Una primera etapa donde vimos un ejecutivo presente con un presidente además que había llegado a los altos niveles de aprobación por la administración de la pandemia y que mostraba algunos signos de esto que estamos comentando ahora, ¿no?, de la necesidad de encontrar acuerdos y de administrar en conjunto esta crisis. Lamentablemente, esa situación se fue deteriorando, ese camino se fue cada vez cerrando más, o en realidad lo que empieza a profundizarse lamentablemente es la grieta. Esta grieta que nos llena de calamidad, esta grieta que lamentablemente no, nos tapa de alguna manera las esperanzas o las posibilidades que necesitamos como sociedad y la dirigencia política para poder salir adelante. Nosotros estamos viviendo a nivel nacional, obviamente, pero lo sé también que distintas provincias de la Argentina viven este tipo de crisis, donde están en juego además los derechos ciudadanos, los derechos políticos, y creo que ahí nosotros tenemos que ser muy contundentes en el rol que tenemos como oposición, porque necesitamos contener a nuestra sociedad y darles alternativas que estén basadas en la confianza. Y por supuesto que esa es un desafío y es una situación muy difícil para todos nosotros, pero creo que es por lo que necesitamos trabajar. Por eso, cuando Alfredo convocó para esta reunión, yo la verdad que me sentí muy comprometida a estar presente porque sin ningún lugar a dudas considero que es el camino que tenemos que seguir adelante. Yo los quiero invitar a que ustedes se sumen a las iniciativas que estamos trabajando en el Congreso. Si bien tenemos hoy una Cámara dividida, con una agenda en la Cámara de Senadores, con una vicepresidenta o presidenta de la Nación que lleva su propia agenda hacia el Congreso Nacional, creo que en la Cámara de Diputados estamos sorteando de alguna manera esas dificultades y estamos intentando transitar con cierto grado de construcción de una agenda que responda a las necesidades de la gente. En ese sentido, contarles que para cerrar algunos de los proyectos que nosotros estamos trabajando, vinculados básicamente a cuál es el rol de la educación y cómo hoy en la Argentina podemos efectivamente pensar en la educación como una inversión en el futuro, cómo hemos estado trabajando con la problemática de los jardines de infantes,
o con las pymes, es decir, cómo vamos a la microlegislación para en realidad ocuparnos de los problemas cotidianos de la gente. Es ahí donde a mí me parece que como oposición tenemos que estar más que nunca presentes. Por eso estos espacios donde nos podemos encontrar, donde podemos dialogar, donde podemos empatizar sobre los verdaderos problemas son importantes, y yo quiero rescatarlo y felicitarlo a Alfredo y a todos los que están presentes en esta reunión y convocarlos para esto, para que construyamos esta agenda y que podamos efectivamente tener soluciones concretas a los problemas de la gente y no, de alguna manera, enredarnos, ¿no es cierto?, en las dificultades que nos trae la grieta, ¿no? La discusión política, la pelea, la vuelta al pasado. Yo creo que esas son las cosas que nos desenfocan. Es muy difícil porque cuando uno se enfrenta a poderes tan robustos, a mayorías automáticas, como por ejemplo hay en la Cámara de Senadores, es cierto que esta tarea en la que yo anhelo seguir trabajando se vuelve cada día más dificultosa. Pero la verdad es que no hay que bajar los brazos y para eso yo los convoco a que estemos atentos, a que estemos en contacto, a que estemos intercambiando constantemente en este tipo de reuniones, que ya que, digamos, que si tenemos que rescatar cosas positivas, me parece que esta pandemia y el uso de la tecnología nos permite de alguna manera estar más conectados que antes. Así que, nada, considero súper importantes estos espacios. Me voy a quedar para escucharlos, para escuchar sus preguntas, sus inquietudes, más que nada, que es lo que me interesa. Gracias. Muchas gracias, Dolores. La verdad que ha sido un gusto escucharte, poder compartir con vos. Aparte, una mujer tan joven, y tan representativa, la verdad que es todo un gusto, Dolores. Para mí, doblemente válido todavía. A continuación, vamos a darle la palabra al doctor Roberto Gómez para que nos dé su visión, su aporte médico y político en todo esto. Pero sin antes decirles que voy a pedirles que a través del chat, por favor, nos envíen todas las preguntas que sobre el final las vamos a leer para que nuestros disertantes puedan ir contestándolas. Así que a partir de este momento voy a pedirles que por favor sea a través de esa vía que nos acerquen las preguntas. Le doy la palabra al doctor Gómez. Muchas gracias. Roberto, tenés apagado el micrófono. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto compartir con tanta gente interesada, seguramente en lo que está pasando hoy en el mundo, en el país y principalmente en nuestra provincia, donde la salud hoy nos llama y nos hace reflexionar sobre lo que está pasando, sobre el tema de lo que pasó con esta cuarentena. Nosotros sabemos que primero lo veíamos muy lejos, cuando veíamos que había surgido un brote del COVID-19 y luego se transformó en una epidemia y luego se transformó en una pandemia. Y a partir del 10 de marzo nos vimos todos en una cuarentena que nos aisló, que aisló a mucha gente que se tuvo que quedar en sus casas, donde realmente uno tomó la iniciativa sabiendo o pensando que nunca iba a llegar a nuestra provincia, ¿no? Y llegó la cuarentena y tuvimos que aislarlo. Tuvimos la suerte en nuestra provincia que estuvimos 105 días sin ningún caso. Eso fue importante. Hubo un seguimiento epidemiológico que realmente yo creo que fue gracias al trabajo de cada uno de los catamarqueños que lo tomó en serio a todo esto y que se quedó en sus casas cumpliendo la cuarentena y el aislamiento social. Pasaron 105 días y tuvimos el primer caso y las preguntas que uno se hace desde el punto de vista salud es, tuvimos 105 días sin ningún caso. ¿Qué aportó este gobierno? Como dijo Dolores,
el gobierno nacional aportó recursos para que nuestro gobierno se preparara para los primeros casos de COVID. Este gobierno realizó un hospital que fue un hospital de campaña, que lo dije desde el primer momento, era un hospital de campaña donde se invirtió, la verdad que no sabemos cuánto han invertido en ese hospital, para poder solventar esta pandemia. Es un hospital que hoy creemos que después de 105 días, a pesar de que tiene aparatología, a pesar de que sabemos que nuestros colegas y la gente de salud ha trabajado muchísimo, hoy sabemos que no puede resolver los casos difíciles que hoy puede haber en el COVID. Es decir, que tuvimos 105 días donde dejamos que este gobierno se preparara, donde se preparó, donde nos dijo que ya estaban preparados para recibir a esta pandemia, y hoy nos damos cuenta que no es suficiente porque solamente tenemos un hospital de campaña, donde sí tenemos personal, no el personal suficiente, donde sí tenemos aparato, pero no tenemos médicos que lo manejen, donde tenemos pocos especialistas en nuestra provincia. Eso no es de hoy, eso viene de hace mucho tiempo, que venimos sufriendo lo que es la salud en nuestra provincia, tanto en la parte pública, mejor en la parte privada, pero la gente que necesita hoy la parte pública es la que más sufre y es la gente que más necesitada está. Sabemos que en Catamarca 4 de cada 10 no están por debajo de la línea de la pobreza, es la que más necesita hoy lo que ha pasado. Es decir, que creemos que nos hemos preparado en la capital para recibir a la gente que hoy en el interior no sabemos si está preparado. Yo creo que en estos 105 días el interior se ha preparado solamente para hacer un aislamiento y hacer un traslado de ese paciente a nuestra provincia. Pero ¿qué pasó? Hace poco tiempo tuvimos un pequeño brote en un lugar de nuestra provincia, en Belén, y vimos que no estaban preparados Belén para recibir la cantidad de pacientes. ¿Estamos preparados realmente? ¿Hemos dejado desprotegido el interior? Esa es una de las preguntas que yo creo que nos deberíamos hacer y que este gobierno hoy debe hacerse. Hemos preparado la capital, pero hemos dejado, como se dice, desnudo al interior. Queremos hacer, como alguna vez lo dijo un radical, queremos hacer hoy una capital macrocefálica con un cuerpo raquítico en el interior. La verdad que tuvimos tiempo para prepararnos, tuvimos muchos días sin ningún caso, y hoy la pregunta es si estamos preparados para recibir los pacientes que vienen del interior. Porque el brote seguramente iba a empezar por el interior, por el lugar donde están más desprotegidos. En un brote, ¿podremos traer la cantidad de pacientes, si hay muchos pacientes desde el interior hacia la capital? Yo creo que no. Esto lo habíamos planteado en una reunión del COE, los radicales, que debemos cambiar la estrategia, y yo creo que hoy se debe cambiar la estrategia en nuestra provincia de lo que está pasando hoy en la salud. También hemos visto que nuestro personal no es suficiente. Sabemos hoy también que la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber un médico cada 330 habitantes. Hoy hay lugares del interior que hay un médico cada 600 y hay lugares donde hay un médico cada 1.400 habitantes. Es decir que yo creo que nuestro interior está desprotegido. La otra vez el gobierno salió y dijo que no, que en Belén había 30 médicos, que podía ser suficiente. Lo que no dijeron, que muchos de esos médicos que hoy están en el interior, hoy son médicos de alto riesgo por su edad, porque padecen patologías también, es decir, son humanos y en realidad en el interior no se ha renovado los médicos, y generalmente en el interior la edad de los médicos sigue siendo una edad alta y ya tienen muchos factores de riesgo. Son médicos que no van a poder atender el COVID. Y yo me pregunto,
¿cómo nos hemos preparado para todo esto, no? Una de las cosas que habíamos hablado era la regionalización, cómo podíamos hacer para preparar a nuestra gente para que pueda realmente hoy cuidarnos. Hoy la salud de nuestra provincia está pasando un mal momento. Sabemos que hoy nuestros médicos tienen sueldos muy bajos, no tan solo los médicos, sino todo el personal de salud, el personal que nos debe cuidar a nosotros, que nos debe cuidar a la población que tenemos en Catamarca. La realidad que hoy estamos sufriendo, el personal de salud, no tan solo los médicos, sino todo el personal de salud, ha sufrido, y esta cuarentena que nos ha tenido encerrado en nuestros domicilios, en realidad creo que lo que ha hecho solamente es tapar lo que ya venía y que lo que hoy realmente lo estamos viviendo en la capital y en el interior. Estamos preparados, nos han ayudado a preparar a la gente de salud. Yo creo que la preparación ha sido una preparación en 105 días que no corresponde a lo que está pasando en el resto del país. Hoy tenemos provincias vecinas que están sufriendo mucho, lo podemos nombrar como ejemplo a Salta, donde hemos visto que en Orán lo que ha pasado, eso puede pasar en cualquier lugar del interior. Hoy nuestras postas en los barrios periféricos de nuestra ciudad, tenemos que ver si están preparados, el interior si está preparado para poder hacerle frente a lo que está pasando en nuestra provincia. Esta cuarentena nos ha servido o ha servido solo al gobierno. Eso lo debemos ver desde el punto de vista político, porque el gobierno con esta cuarentena tan larga y en nuestra provincia, donde tenemos algunas ventajas, como la cantidad de habitantes que tenemos 400.000 habitantes, de los cuales 160 están en la capital, el resto está en el interior, y como vuelvo a repetir, el resto está desprotegido. Hoy el interior yo creo que solamente sirve para hacer aislamiento y un traslado a la capital. Este hospital que hoy tenemos, donde se ha invertido mucho dinero, tiene falencias como esta patología puede complicarse, y en ese lugar hay patologías que no la van a poder resolver. No tenemos máquinas para realizar diálisis dentro de este hospital, y no hemos preparado los hospitales que tenemos en la capital para poder recibir el paciente COVID. Es decir, que debemos saber y debemos pedir explicaciones a este gobierno qué ha pasado con los aportes que ha hecho Nación, que transparenten los aportes que ha hecho Nación, porque creo que hemos recibido aportes tanto para ayudar a 92.000 catamarqueños como para ayudar a que estemos preparados para lo que está pasando hoy en la provincia. Hoy tenemos problemas, como dijo Dolores, en la educación. Sabemos que hoy tenemos problemas por esta pandemia que nos tiene encerrados desde el 10 de marzo. No sabemos sabemos que está pasando en educación. Hoy casi el 80% no tiene conectividad, y ha hablado hoy el gobernador, donde el gobernador nos dice que en el 2020, y al igual que el 2021, vamos a tener un sistema educativo donde 120 alumnos van a tener clases presenciales y también por conectividad. La pregunta sería, ¿estamos preparados? ¿Lo vamos a poder hacer? Esta pandemia y esta cuarentena, ¿a quién le ha servido? Mi pregunta es, ¿ha servido para que estemos preparados en salud? ¿Ha servido para que la educación de nuestra provincia avance? ¿O solamente ha servido para que avancen sobre algunas instituciones como el Poder Judicial, que lo hemos visto, que han avanzado sobre el Poder Judicial, han avanzado sobre las instituciones? Perfecto. Y creo que hoy debemos seguir luchando desde cada uno de su lugar
para pedirle a este gobierno que transparente lo que está pasando en nuestra provincia. Hoy me preguntaron en una radio si creíamos que hoy ya había transmisión comunitaria. Eso nos haría cambiar totalmente la visión hoy de la salud de nuestra provincia, si llega a haber hay una transmisión comunitaria. Hasta hoy no nos pueden responder. ¿Es importante? Sí, es importante, porque nuestra provincia se debe preparar y hoy no estamos preparados en algunos lugares de nuestra provincia. Son preguntas que le debemos hacer al gobierno y también no debemos criticar, como ellos dicen, que solamente estamos la oposición para criticar. Yo creo que hoy debemos colaborar y cuando colaboramos decimos esto no está bien, pero lo podemos hacer de esta forma. La soberbia que tiene este gobierno, que nos está quitando las instituciones, que no está respetando a cada institución, que nos ha llevado a tener problemas económicos en los pequeños, en las pequeñas empresas, en las grandes empresas. Realmente creo que debemos evaluar si hoy esta cuarentena le ha servido a nuestra sociedad, a nuestra provincia, o solamente le ha servido a este gobierno. Ingresé recién por ahí. A este gobierno que sigue avanzando sobre las instituciones. Yo creo que no es la forma, nuestra provincia no debe seguir los pasos de nación, somos totalmente distintos, tenemos distintas culturas, tenemos menor cantidad de habitantes dentro de nuestra provincia. Yo creo que no debe haber una cuarentena tan estricta como la que tenemos. Hoy podemos, sí, escucho. Si tenemos una información de lo que está pasando en nuestra provincia, podemos sectorizar. ¿Me escucha ahí? Si llega a haber un foco y hacer cuarentenas selectivas. Debemos cambiar la estrategia, porque esta estrategia nos está afectando en la salud, nos está afectando en la economía, nos está afectando en la educación, nos está afectando hoy a toda la provincia. Así que yo creo que hoy más que nunca debemos seguir adelante, seguir con este tipo de reuniones y poder opinar y también ayudar a este gobierno. Pero también necesitamos que este gobierno baje la soberbia y escuche a la oposición que quiere colaborar. Hoy todos somos Catamarca, hoy todos nos necesitamos. Yo que tengo la oportunidad de hablar con la gente de salud, toda la gente de salud quiere ayudar, toda la gente está dispuesta, inclusive algunos médicos que hoy no están ejerciendo van a ayudar porque hoy necesitamos una Catamarca distinta, hoy necesitamos salir de lo que está pasando en nuestra provincia y creo que, como dijo Dolores, las instituciones deben ser respetadas. Creo que es el camino que hoy iniciamos, es el camino del debate, es el camino de charlar lo que está pasando y hoy estamos dando, creo, un ejemplo de la gente que está muy interesada en sacar a Catamarca adelante, en pelear por nuestra provincia sin banderas políticas y creemos que ese va a ser el camino a seguir. Así que, bueno, estoy abierto a las preguntas, a lo que creen a lo que mucha gente me pregunta en la calle o qué está pasando o cómo estamos viviendo hoy la salud en nuestra provincia. Creo que el resto de los expositores se van a explayar más en el tema de educación, en el tema de economía. Así que, bueno, desde ya muchas gracias y realmente un gusto compartir con todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto escucharlo. Vamos a pedirle ahora que nos cuente también su postura, su visión de todo esto a Miguel Vázquez Astre. Previo a recordarles, por favor, que ajustemos los tiempos. Me toca la parte más antipática de esto. Yo les pido disculpas, pero pedirle eso, que ajustemos un poquito los tiempos. Adelante, Miguel, te escuchamos.
Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer ese esfuerzo y creo que así tiene que ser. Primero, por supuesto, agradecer a quienes nos están acompañando en este conversatorio, gente muy valiosa, lo que estoy viendo acá, muy valiosa, muy preocupada por la realidad nacional y provincial. Agradecerte también, Dolores, el hecho de que nos estés acompañando. Creo que hoy, en un día tan difícil que va a quedar para la historia y que estés compartiendo estas sensaciones con nosotros es bueno. También agradecer a Alicia, por supuesto, creo que en su calidad de moderadora también le da un plus a esta idea. ¿Cómo nacimos? ¿Cómo llegamos a este día de tratar de poner a consideración de muchos de ustedes visiones distintas de lo que está pasando a nivel nacional y en especial acá en nuestra provincia? Está claro que esta crisis sanitaria que nos está atravesando generó y genera mucho temor, mucha incertidumbre, en donde, bueno, justamente hoy estoy viendo acá un gran amigo, un dirigente político del interior que son esos dirigentes que hay que rescatar. Lo veo acá, Horacio Tardío. Hablábamos ayer de justamente esto nuevo que significó esta crisis sanitaria. Hablábamos de 3 ejes básicos que todo gobierno debería tener presente. Esto de la etapa del aprendizaje, de ver de qué se trata, tomar todas las precauciones, la prueba y error, hablaba él, y aprender a convivir. ¿Sí? Aprender a convivir con esto, porque está claro que falta tiempo para que esto, la pandemia, digo, podamos tener las soluciones y la gente no se nos esté muriendo como se nos está muriendo hoy. Creo yo que el gobierno nacional está haciendo todo lo contrario, todo lo contrario. Empezó de una forma y hoy cambió abruptamente las decisiones que viene tomando, porque justamente el fracaso en el manejo de la crisis, que trae consecuencias directas en materia económica, en materia social, en el trabajo, son ostensibles, son muy visibles y están calando muy hondo. División, o sea, mi rol hoy, después de habernos puesto de acuerdo, de decir cómo nacimos, esta llamada de Roberto, que me habló un día, che Miguel, nos preocupa lo que está pasando, vemos y advertimos que como oposición estamos muy dispersos, a pesar de que quienes estamos acá, salvo Alicia, que es una gran concejal, está haciendo un gran trabajo, y bueno, Dolores, por supuesto, como legisladora nacional, no tenemos representación política, pero sí la enorme preocupación que nos está invadiendo. Y bueno, era momento de, un café, una llamada, una reunión, ahí nomás también a un gran dirigente, con mucha presencia también con Flavio y como Alfredo, y por supuesto cada grupo de trabajo que nos acompaña, que gente, mujeres y hombres, dirigentes políticos de mucha valía, que también se suman a esta preocupación, pero desde el lugar más allá de la crítica, de proponer soluciones. Y ese es el gran objetivo, ¿sí? No quedarnos en la crítica, no profundizar la grieta, sino trabajar en las soluciones, pero también mostrarle a la sociedad que puede haber una alternativa, más allá de lo político, alguien que tenga una mirada distinta, ¿sí? Y que de última el gobierno, que creo yo, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, la tenían, entre comillas, muy fácil todo este tiempo. Y ahí ahondando en mi visión sobre lo que está pasando, en especial con la justicia, yo creo que el marco de la pandemia, el marco de la cuarentena, ha generado una hoja de ruta desde el inicio en el gobierno nacional, en los gobiernos provinciales y muchos de los gobiernos municipales, en profundizar el ataque a la ya debilitada vida institucional que vive nuestro país y nuestras provincias. Entonces se vio claramente una intencionalidad desde el primer momento, con decisiones de gestión, muchas de ellas muy irritantes, y que fíjense lo que está pasando hoy. Esas decisiones que viene tomando tanto el Ejecutivo Nacional como el Ejecutivo Provincial acá en Catamarca, muchas de ellas están judicializándose. Vemos el caso del Gobierno Nacional, bueno, Dolores no me es parte directa de lo que está pasando. Recuerdo el caso de Vicentín, en donde justamente con una total arbitrariedad y actuar
sin freno alguno, sino con objetivos totalmente espurios, se quiso intervenir una empresa privada. Y fíjense, aún teniendo mayoría el gobierno nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ese proyecto no prosperó, ni siquiera se trató en comisión, porque hubo un faro que se encendió, que yo lo divido en dos: una sociedad organizada que salió a la calle a defender, y un juez del interior profundo también, que se puso de pie y ordenó las cosas como y fíjense que ese juez, que muchas veces es tan invisible, lo que generó en términos políticos y en términos institucionales también. Lo que vimos, bueno, lo que está pasando en la Cámara de Diputados, la judicialización del reglamento interno, en donde llegamos al absurdo de tener diputados nacionales que estaban presentes y contados como ausentes, y diputados nacionales que estaban ausentes y contados como presentes. Un absurdo total, que es producto justamente de este avance que tienen los ejecutivos sobre la vía institucional. De lo que pasó con la Ciudad de Buenos Aires, esto de, a través de un mensaje de WhatsApp, recortar los fondos de la Ciudad de Buenos Aires justamente con billetera ajena para apagar incendios de otro estado provincial en forma totalmente inconstitucional, inconsulta, arbitraria. Digo, son hechos que estas grandes decisiones, estas enormes decisiones que van en contra de un sistema democrático, hoy se están judicializando. Y es ahí donde yo también tengo que poner la lupa, en el Poder Judicial. Porque fíjese lo que incluso la propia vicepresidenta, su agenda, que es la agenda de Alberto Fernández, es la agenda del gobierno. Hay un país que se está desangrando en materia social, en materia de salud. Hoy estamos en los top 10 de los peores indicadores, tanto en contagios como también en testeos, y por supuesto las muertes que siguen creciendo día a día, un fracaso absoluto, pero también en materia social, en materia económica, como lo dije anteriormente. Pero fíjense lo que fue la última sesión en la Cámara de Diputados. Remover, violando ostensiblemente el principio constitucional de la inviolabilidad de los jueces, a los jueces que osaron investigar a la vicepresidenta. Fíjese cuál es la agenda del gobierno que lleva adelante sin medir los costos institucionales que esto está llevando. Y en Catamarca está pasando algo parecido. Desde el momento mismo en que esta cuarentena nos empezó a encerrar, hubo una hoja de ruta del gobierno provincial que empezó a legislar, entre comillas, a través de decretos, violentando ostensiblemente la división de poderes. Primero fue modificando la ley de participación municipal, que es la herramienta que tienen los municipios de nuestro interior para tener cierta autonomía, hoy no la tienen. Derogar la ley de regalías mineras, en donde si bien somos absolutamente conscientes que quizás los mecanismos de control de la aplicabilidad de esa ley no funcionaron, pero no es menos cierto que justamente lo que se pretendía es federalizar fondos, en especial a los departamentos mineros, que históricamente han sido rezagados. Bueno, hoy está derogada, como decía Roberto, hay un gobierno macrocefálico con casi la suma del poder público y municipios, un interior raquítico, municipios que hoy son prácticamente delegaciones administrativas del Poder Ejecutivo. Ni qué hablar con el intento constante de la cooptación del Poder Judicial. Y ahí es donde yo hablo de la necesidad de articular acciones respecto de la oposición, porque fíjese, se avanzó fuertemente con proyectos de muchísimo impacto institucional en nuestra provincia, como ha sido el de derogar el Consejo de la Magistratura, que es justamente el organismo que selecciona a quienes imparten justicia. Yo tuve el honor de ser consejero de la magistratura por 3 de los organismos fundamentales que estaban dentro de lo que correspondía o que estaba en la legislación vigente en aquel momento, y que está derogada por el Colegio de Abogados, donde he sido elegido por mis pares, por el Ejecutivo Provincial cuando éramos gobierno, y por la legislatura cuando fui 2 veces consejero por parte de la Cámara de Diputados. Y uno advertía el virtuosismo de esos procesos de selección, salvo alguna excepción, que es justamente la elección de estos magistrados. Hoy eso no existe. Eso no existe, con la clara intencionalidad de la captación, la cooptación del Poder Judicial. Ni que hablar del aumento de los miembros de la Corte, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí creo que también hay responsabilidad de la propia oposición
que no estuvo a la altura de la circunstancia y que nos pone de alguna forma en un signo de pregunta cuál es el rol que tenemos que tener como opositores justamente. Yo creo que para mi visión es muy crítica. Yo creo que las consecuencias de estos arrebatos, de estos ataques a los otros poderes, todavía no la estamos viendo las consecuencias directas. Hay un gobierno que va por todo, y yo creo que es importante que nosotros, como dirigentes de la oposición, primero hagamos los análisis políticos que tengamos que hacer, dejemos las diferencias que podamos tener a un solo lado y potenciemos esos consensos. Pero la gente necesita definitivamente que exista un faro, una luz, que les garantice que por lo menos hay gente que empieza a preocuparse definitivamente por los problemas, que tenemos miradas distintas, pero que también generemos los controles que hoy necesita un gobierno nacional y un gobierno provincial, por supuesto acá en la provincia, que ante la avenida que tiene y los semáforos en verde va a seguir avanzando si no hacemos nada para frenarlo. Entonces, mi propuesta es eso, organizarnos como sociedad organizada, pero también como opositores, organizarnos para generarle a la sociedad que hay alguien, que hay faros, que nos tenemos que juntar, que dejemos las diferencias de lado, y que en las próximas elecciones seguramente, si venimos trabajando con mucha responsabilidad, estudiando la problemática como lo venimos haciendo, porque este grupo no es una cuestión azarosa, lo venimos hablando hace ya 2 o 3 meses, y vamos a tener la amplitud necesaria para incorporar a todos quienes de alguna forma compartamos esta idea. Así que bueno, más que en materia judicial los números mandan, cuando el Poder Ejecutivo de turno tiene los números tanto en diputados como en senadores, estas cosas pasan. Yo creo que depende mucho de la fortaleza de una sociedad que está hoy organizada, pero que también necesita una oposición organizada. Y ese es el gran desafío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. La verdad que excelente la exposición. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a pedir que haga uso de la palabra Alfredo Marchioli. Alfredo, vuelvo a decir, me toca la parte antipática, por favor, veamos los minutos correspondientes. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Primero, antes que nada, bueno, agradecer a todos quienes están participando de esta charla, debate que hemos convocado. Realmente Roberto y Miguel y Dolores han hablado mucho de los temas que nosotros queremos tocar. Me parece que a Flavio le va a quedar muy poco para decir, pero quiero agradecer principalmente a Dolores, que realmente con gran emoción está participando de este evento, con un fuerte sentido de pertenencia a nuestra provincia, con un amplio conocimiento de la idiosincrasia. Realmente te agradezco, Dolores, que estés participando de esto y que nos hayas dado la posibilidad de escucharte. Bueno, veo muchos amigos a lo largo y ancho de la provincia, algunos son dirigentes del partido, hay personas, hay emprendedores, hay profesionales. Quiero destacar la presencia de Hernán Rossi, que es el presidente del Instituto Levenson, que posibilitó incluso que me pueda comunicar con Dolores. Destacar la presencia de Horacio Pernacetti, destacar, recién veía en un momento que estaba Rubén Mansi, destacar la presencia de las chicas del Observatorio de Género Moisés Levenson, filial Catamarca, que vienen haciendo un trabajo extraordinario para poder achicar las desigualdades entre los hombres y las mujeres. Como lo decía Miguel, como lo decía Roberto, estamos totalmente preocupados y conmovidos con lo que está pasando. Vemos que hay un gobierno nacional y un gobierno provincial que están absolutamente enamorados de la cuarentena. Y si bien Dolores y Miguel ya se refirieron al contexto nacional, realmente en Catamarca hay una clara manipulación de la cuarentena, haciendo pruebas y error, implementando medidas de aislamiento en función de conveniencias políticas y poniendo en agenda intereses políticos y económicos del gobierno y dejando de lado la agenda de la gente, los problemas de la gente. Y eso es lo que a nosotros hoy es el común denominador de por qué estamos juntos, de por qué estamos charlando, de por qué queremos poner estos temas sobre la mesa, a efecto de evitar estos avasallamientos que están directamente destinados a concentración de poder.
Recién Miguel hablaba del tema de las regalías. Sin el inminente desarrollo de un proyecto minero. Entonces, ¿cuál era el apuro de tratar esto, de que simplemente la legislatura sea una escribanía y sin los consensos necesarios? Así, de la misma manera, se planteó el proyecto de eliminación del Consejo de la Magistratura, el incremento de los miembros de la Corte, la eliminación de la ley electoral que prevé un proyecto que está con una acción de inconstitucionalidad, en la cual participó Horacio y abogados del partido. Tenemos una buena noticia: ayer la Corte de Justicia falló a favor de una medida que ya se había presentado en marzo, que tiene que ver justamente con ese artículo de la ley electoral que garantiza la representación de las minorías en los consejos deliberantes. Entonces el avasallamiento es muy fuerte. Y para hacerle frente a este avasallamiento es necesario que estemos juntos, que estemos unidos, que podamos contrarrestar esto y que podamos realmente generar hacer visible todo este problema y convocar a la sociedad y a la ciudadanía que hagamos ejercicio de la Constitución. Porque lo que está en juego acá es la vida como la conocemos. Lo que está en juego acá es el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras familias. Porque esto no va tan solo a un avasallamiento de una institución. Va en función a la provincia que queremos, a la provincia que de alguna manera todos los catamarqueños hemos construido. Y en ese contexto, es decir, esta cuarentena, con este exceso de aislamiento social, sin recurrir a la responsabilidad social sobre los comportamientos de higiene, conlleva muchísimos problemas económicos. Hay comercios y es simplemente caminar las calles de la ciudad para ver la cantidad de locales comerciales que están vacíos, la cantidad de desempleo que hay, la cantidad de personas que antes vivían de su oficio que hoy no lo pueden hacer, que están absolutamente desesperados. Los profesionales no tienen, los abogados, los contadores no tienen ninguna posibilidad de ejercicio profesional, tienen que recurrir al Estado y cada vez hacemos más chicos. Cada vez hacemos más chicos la sociedad que de alguna manera puede aportarle a la provincia. ¿Qué ánimo puede tener los catamarqueños y catamarqueñas de progresar si en función de las amistades o de los familiares pueden tener asegurado su futuro? ¿Qué clase de ejemplo le estamos dando a nuestros hijos de que puedan educarse y que cada uno va a recibir equitativamente lo que merece en función de lo que aporta? Esto afecta no tan solo a la economía del comercio, afecta a los servicios, afecta al turismo. Nosotros hace poco tuvimos una charla que también participó Flavio y muchos de los que están participando en este momento, y nos comentaban la crisis que está atravesando el sector. Y resulta que Catamarca tiene la oportunidad de desarrollar un turismo interno con COVID controlado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no preparamos las villas veraniegas y las localidades que son asiduas en la época de vacaciones para poder recibir el turismo interno? Ante la fuerte demanda que va a haber de esas localidades, producto de que vamos a tener restricciones de movilización. Y también, obviamente, vamos a tener temor de ir a otras provincias producto de esta pandemia. ¿Cómo no podemos preparar eso para que haya una mejor capacidad de atención a los servicios gastronómicos, los servicios hoteleros, y obviamente dotarle de los servicios sociales de comunicación, de salud y de seguridad? No lo vemos al gobierno preocupado por esos temas, lo vemos más preocupado por concentrar poder. Eso es lo que nos preocupa, lo que nos conmueve y lo que nosotros de alguna manera queremos hacer visible para que podamos poner un freno a estos avasallamientos. Respecto a la educación, ya lo decía Roberto, algo se refería Miguel. El tema de la educación es gravísimo en Catamarca. El 50% de los niños y niñas y adolescentes hoy no están recibiendo los contenidos mínimos educativos, por falta de conectividad o por falta de los equipos electrónicos para acceder a las clases virtuales. Y particularmente, esos 50% de chicos que están en edad escolar corresponden a localidades, al 60% de localidades de la provincia de Catamarca, que tienen menos de 6.000 habitantes. Entonces, en esas localidades donde no tienen riesgo epidemiológico, son justamente los lugares donde las escuelas se tienen que abrir para poder contener a los chicos, para evitar la deserción y para achicar la desigualdad. Si todavía no entendemos que
achicar las desigualdades a través de la educación o a través del conocimiento, hay una perversidad respecto a no querer dotar las condiciones por parte del Estado para que los chicos se puedan educar. Es decir, es el desafío más grande que tenemos ya a nivel mundial, de poder achicar las brechas del conocimiento. Está claro que los países que más han desarrollado el conocimiento son los que más se han desarrollado y tienen mejor calidad de vida para sus habitantes. Entonces no podemos de alguna manera seguir generando desigualdades entre los catamarqueños y catamarqueñas. Esta cuarentena también ha generado situaciones muy graves de violencia institucional. Rubén Mansi presentó un informe hace poco de la violencia institucional del noroeste argentino, donde hay casos de gravísimo abuso de autoridad, de violencia institucional, y también lo pongamos en el contexto nacional, los asesinatos que hubo de Astudillo Castro, recientemente el chico de Córdoba, el chico de Tucumán, Espinosa, que lo tiraron al cadáver acá en Catamarca. Son situaciones gravísimas que solamente nosotros lo vamos a poder parar. Y para eso tenemos que estar por arriba de la grieta, por lo menos todos aquellos que queremos una provincia diferente, y por eso estamos juntos acá. Por eso estamos convocando a cada uno de ustedes, y también lo vamos a hacer con los distintos espacios que de alguna manera quieren una Catamarca diferente, a que podamos revertir esta situación. Consideramos que Catamarca está llena de oportunidades, pero lo que está faltando es vocación, voluntad política y decisión para poderla llevar a cabo. Quiero mencionar también cómo esta cuarentena ha generado condiciones de violencia. Violencia en todos los ámbitos, como decía recién, violencia institucional, violencia familiar y respecto a los femicidios. Desde el 1 de enero hasta el 31 de julio han ocurrido 168 femicidios. Y se han agravado y se han incrementado en función del mismo periodo del año anterior, producto justamente de la cuarentena. Pero claro, a nadie le importa, porque están enamorados de la cuarentena porque pueden hacer avasallamiento de instituciones y concentrar el poder. Entonces hay un plan perverso detrás de todo esto. Y la conectividad nos permite ahora estar acá todos juntos, que podamos charlar y debatir de estas cuestiones. Es decir, tenemos que generar las oportunidades, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para el bienestar de la sociedad. Para eso estamos juntos y para ahí vamos. Le agradezco muchísimo que me hayan escuchado y espero haber respetado el tiempo. Muchas gracias. Perfecto, ha estado muy cumplidor, Alfredo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pedirle al ingeniero Flavio Fama, el último de nuestros expositores, si puede, por favor, contarnos su visión. Gracias. Gracias, Alicia. Alfredo, creo que tenés el micrófono abierto. Ahí está, ahí está. ¿Me escuchan bien, sí? Gracias, Alfredo. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a esta cantidad de participantes. Realmente, para mí, es muy lindo poder estar partiendo esto con tanta gente. Agradecerles a Flores la aceptación que ha tenido para participar en este grupo. Alicia, gracias Alicia por tu gentileza y por haber pileado, digamos, estos primeros minutos en donde tuvimos que cambiar de plataforma, no de plataforma sino de dirección. En buena hora que tuvimos muchísimos participantes. Agradecerles también a Alfredo, a Roberto y a Miguel poder participar de una iniciativa que tiene que ver con la construcción de algo diferente, de algo que pueda acercar las soluciones a la gente, de que sea más pragmático, menos de escritorio, más de territorio, y que entre todos podamos, a partir de nuestros perfiles y a partir de nuestra experiencia y nuestras características, podamos ir construyendo lo que siempre digo, un humilde aporte a la Unión Cívica Radical y a las fuerzas políticas que cada uno de nosotros vayamos a integrar en el futuro. Por otro lado, también no me quiero olvidar de repudiar el hecho que pasó hoy en el Congreso de la Nación. Entiendo perfectamente cómo se puede sentir Dolores y todos los diputados y diputadas de la Nación. Por lo que he visto minutos antes de entrar, es una cosa absolutamente
rechazable, repudiable y que lamentablemente lo único que hace es deteriorar aún más la calidad institucional que tenemos los argentinos. Yendo concretamente al rubro que nos toca abordar, y bueno, ya los expositores han sido bastante claros en distintos aspectos, lo primero que quiero decirles a todos es, a mí me parece que la pandemia lo que hizo fue destapar los problemas y ver con claridad los problemas estructurales que tenemos como país y particularmente como provincia. La falta de conectividad no apareció con la pandemia. La falta de conectividad es un problema estructural de nuestra provincia desde hace muchísimos años, muchísimos años. Obviamente yo lo digo desde mi lugar de rector, en donde nosotros permanentemente hacemos uso de las tecnologías, en donde vamos permanentemente al interior y nos encontramos con estos problemas. Lo que pasa es que no sabíamos claramente la magnitud del problema, porque no era solamente un problema de actividad en el interior, sino también es un problema de conectividad en todos lados. Yo mismo acá, que estoy en el centro, prácticamente cada tanto tengo problemas de conectividad. En este esquema, en donde se desnudaron todos los problemas estructurales, también, como dijo bien, y creo que fue Miguel el que de alguna manera lo rescató, todo este aprovechamiento de la situación, en donde se instaló de alguna manera también una campaña de miedo al principio, aprovechar toda esta situación para ir avanzando sobre cuestiones institucionales que son muy serias. Hablábamos y recordamos claramente un poquito alguna sesión de la Cámara de Diputados en donde de mayo arrasaron con instituciones, con el Consejo de la Magistratura, con la ampliación de la Corte. Gracias a Dios la Corte volvió para atrás mediante un fallo la citación de las minorías y la aplicación de la ley electoral. Y nosotros tenemos que preguntar, si yo veía en el chat las preguntas, es ¿cuáles son las soluciones concretas que nosotros tenemos que llevar adelante? Yo creo que más allá del diagnóstico, y en esto coincido con una pregunta que hacía Horacio Pernacsetti, más allá del diagnóstico, tenemos que claramente arremangarnos y ponernos a trabajar a partir de la generación de consensos básicos, a partir de una construcción colectiva de la mirada de la provincia, que los Dolores hablaba del país que queremos claramente, cuál es el rol del Estado. Y fíjense que son temas que hoy se están debatiendo y el Poder Ejecutivo Provincial va puesto sobre la mesa y no escucho que nosotros como oposición estemos dando debate o mostremos nuestras propias propuestas ahí. Siempre hablo de qué Estado queremos. Queremos el Estado que tenemos, el Estado cada vez más grande, más clientelar, que tiene más gente, y que la pandemia va a ir agravando claramente todo esto. Si seguimos en el camino que seguimos, no hay más chance que hacer funcionar el Estado y la maquinita de la plata para poder atender las necesidades básicas de la gente, y que son muchas. Y en la post-pandemia, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Yo me quiero sentar, y por eso estoy en este grupo me quiero sentar a discutir cuáles son los problemas que nosotros vemos en la post-pandemia, porque la pandemia, estamos hablando claramente del año que viene, nos va a encontrar con un problema gravísimo, que es el problema del empleo. Y que va a agravar aún más la matriz estructural de empleo que tiene nuestra provincia. Nuestra provincia, lamentablemente, no genera empleo genuino, a empleo del sector privado, que es el sector claramente más perjudicado en este momento con la pandemia. Y Alfredo mencionaba al turismo claramente destruido, que es una de nuestras potencialidades, y no estamos pensando qué tenemos que hacer con esto. Entonces tenemos como oposición que hacer una autocrítica y generar una agenda de temas a partir de nuestras, insisto, cada una de nuestras posiciones, nuestro conocimiento, para poder ir a sentarnos en el oficialismo y discutir los temas que hay que discutir. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo va a seguir esto? No pueden seguir las actividades particulares privadas como están. El deterioro de la economía es fabuloso. Está claro que ha fallado la estrategia del gobierno nacional en el manejo de la pandemia. Nos encerramos demasiado temprano
y ahora en el pico de los contagios, el día de hoy hubo 13.700 casos, y si no me equivoco fue récord esto que estoy diciendo. Estamos ahora abriendo bares en los centros urbanos en donde la enfermedad circula con mayor fuerza. Yo para cerrar, y para ser breve realmente, porque me parece que lo más interesante van a ser las preguntas, que hay muchas preguntas en el chat, quisiera hacerles una invitación a todos y todas, para que construyamos esta agenda común. A todas y todas que dejemos los egos, los lugares en donde estamos, y podamos acordar los temas básicos que van a construir una provincia. La renovación de nuestro partido no se da solamente con el cambio de nombre. La renovación de nuestro partido y nuestra fuerza política se va a dar también a partir del cambio del sistema. Tenemos que aprender a trabajar diferente, tenemos que aprender a juntarnos, reconocer nuestras diferencias y juntar nuestras coincidencias. Tenemos que recuperar los miles de catamarqueños que nos acompañaron siempre y por nuestras propias torpezas nos han dejado de acompañar. Aquellos dirigentes, no importa la edad, no importa el sexo, no importa la condición. Tenemos que acompañar el interior provincial. Tenemos que potenciar el interior de la provincia. Y finalmente, mis queridos amigos, creo que lo que tenemos que hacer, y en esto me comprometo y pongo todo mi esfuerzo, es cerca de la gente. No estoy conforme con la realidad que veo, quiero cambiar la realidad, estoy comprometido en este trabajo y voy a poner todo lo que tenga que poner para que algún día Catamarca deje de ser una provincia rezagada. Yo con esto cierro, les agradezco y me quedo esperando la pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero. A partir de este momento vamos a dar paso a las preguntas que hemos recibido a través del chat por razones de tiempo. Vamos a hacer una por cada uno de los expositores. También me ven la obligación de reiterarles, les pido ser medidos con el tiempo de la respuesta. En este caso, tengo para Miguel, preguntan, ¿sería necesario armar desde la oposición un plan superador de gestión y un plan de desenmascaramiento de cara a la sociedad? Te habilitamos ahí, Miguel. Ahí está, gracias. Creo que yo estoy convencido de que para que tengamos cierta esperanza en una construcción política, deberíamos estar haciendo todo lo contrario a lo que veníamos haciendo, ¿sí? Últimamente. Y creo que esto, que venimos hablando con Roberto, con Flavio, con Alfredo, bueno, con vos Alicia, lo venimos hablando, y insisto con esto, al lado nuestro, no atrás nuestro, al lado nuestro hay grandes dirigentes, mujeres y hombres, que tienen muchas ganas de priorizar los problemas de la gente, que vienen buscando hace mucho tiempo un tronco, un canal que pueda, con tiempo y no a las apuradas, estratégicamente, formándonos, dialogando con la gente y tratando de, al que por ahí actúa cuidando la quintita, como digo yo, estos que trabajan por los microemprendimientos de la política, trabajar, hablar, y si no, bueno, dejarlos de lado. Yo creo que hoy, si hay algo que tenemos que hacer, es dejar de hacer lo que veníamos haciendo. Y yo estoy muy confiado porque nadie puede negar que también pudimos haber tenido, quizás las tengamos, diferencias entre quienes empezamos a hablar, pero les puedo asegurar que son muchas más las coincidencias que ponemos sobre la mesa y eso nos da la posibilidad de estar tranquilos en este momento y de poder mostrar hacia ustedes y transmitir a ustedes esa tranquilidad. Yo creo que sí se puede, lo estamos haciendo con tiempo, lo estamos haciendo con mucha responsabilidad. Ya llegarán los momentos en proponer una oferta electoral. Lo que hoy debemos priorizar definitivamente es trabajar
estudiar la problemática y proponer alternativas. Así que bueno, espero que esté contestada, Alicia. Perfecto, Miguel, clarísimo. Muchas gracias. Ahora, para Alfredo, ¿sería conveniente tener un grupo de asesores letrados organizados en la oposición para la gente que sufre violencia, o cuál sería el rol de la oposición? Muy buena la pregunta, porque nos permite incluso recurrir a la historia del radicalismo. El radicalismo, cuando nace en un ámbito popular, y justamente tenía grupos de asesores, abogados, para dar respuesta incluso a ciertas violaciones de los derechos, que en esos tiempos lo había y eran muchos, tal cual como es ahora. También lo que hacía el radicalismo en aquel momento es que compraba alimentos y los vendía al costo. Eso posibilitaba que muchas personas de bajos recursos pudieran acceder a el precio más accesible de los alimentos, particularmente era la harina. Con respecto a lo que pregunta Horacio, creo que es Tardivo, claro, se han venido dando respuestas por parte del partido, si bien hemos tenido una fuerte pérdida de poder, que eso restringe un poco las posibilidades de disponer de recursos humanos para hacer todo un andamiaje de dar respuesta a los distintos casos de violencia, pero se han venido de alguna manera asesorando, incluso las chicas del Observatorio de Género, trabajando con las distintas colectividades feministas, vienen dando apoyo y acompañamiento a esos procesos, y la pelea va mucho más allá. En vez de asistir a la víctima, lo que están haciendo, y es formidable, creo que todos deberíamos acompañar esos procesos, es incluir perspectivas de género en las distintas instituciones, que se termine de capacitar en lo que es Ley Micaela, que haya mayor igualdad entre los hombres y las mujeres. Eso nos va a posibilitar a nosotros que haya menos violencia y que tengamos que estar asistiendo víctimas. Además, incluso Alicia hace poco, quiero destacarlo, propuso y se sancionó ordenanza en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de la capital, en relación a dos proyectos. Por un lado, la violencia de género en el contexto del municipio, y lo segundo, la adhesión de la ley que garantiza los derechos a las víctimas de delito. Esa ley es formidable porque de alguna manera tenemos un sistema garantista donde el victimario tiene más derechos que la víctima, entonces viene un poco a equilibrar esas tensiones y esos desequilibrios. Pero repito, a donde tenemos que enfocar es generar perspectiva de género, generar conciencia, mayor educación para que evitemos que tengamos gente que sea violentada. Muchas gracias, Alfredo, te agradezco la postura, absolutamente es lo que necesitamos, todo el apoyo para seguir trabajando en esta materia. Muy agradecido. En esta oportunidad voy a hacer la pregunta para el doctor Gómez. ¿Cómo mejoraría la atención de la salud pública en el interior? Bueno, qué pregunta. En realidad, creo que lo primero es que el gobierno quiera hacerlo, ¿no? Eso es fundamental. Segundo, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, debemos capacitar a la gente del lugar, hay que capacitarla, las posibilidades están. Hoy tenemos una herramienta como es la telemedicina para que los pacientes puedan ser atendidos a través de una consulta con un especialista. Pero todo esto se debe hacer a través de las instituciones, a través de las instituciones médicas, a través de las instituciones de la salud. Yo creo que no basta hoy con comprar una ambulancia, cualquier marca que sea, para que la gente lo entienda. Puede ser cualquier marca la ambulancia, pero la ambulancia la tienen que, adentro de esa ambulancia tiene que haber personas que tengan la capacidad de poder traer el enfermo del interior hacia la capital. Pero principalmente debemos regionalizar la salud. No puede ser que nuestra provincia tenga que hacer kilómetros y kilómetros para ser atendido en nuestra capital. Creo que lo primero es que este gobierno tenga las ganas, planifique y tenga el objetivo de que la salud es importante para la población de nuestra provincia. Muchas gracias, doctor.
Ahora tenemos una pregunta para el ingeniero Fama. ¿Ves que hay una planificación en el desarrollo de las políticas públicas en la provincia? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Alfredo, tenés otra vez el micrófono abierto. Ahí está, gracias. Yo creo que no. Y claramente lo han dicho todos los expositores. El gobierno aprovecha la situación sanitaria y va avanzando sobre las cosas en la medida que le es funcional a sus propios intereses. Si tuviéramos nosotros una planificación hecha por algún buen equipo técnico y esa fuera pública, sería muy fácil controlarlo por parte de todos los ciudadanos. Y voy a mencionarte un ejemplo de esto. Yo estuve viendo hoy la ejecución presupuestaria de la provincia de Catamarca y me encontré en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Uno puede ver el cumplimiento de las distintas provincias respecto de la publicación de sus gastos y recursos. Y adivinen qué, me encuentro como que Catamarca tiene vencidos los plazos. ¿Sí? Están todos recibidos, están validados, qué sé yo, la única provincia, los invito a entrar, la única provincia que tiene vencido lazos por no mandar la información es la provincia de Catamarca. Y los invito a entrar a la tesorería de la provincia y a descargar la acción presupuestaria y van a ver que descargo un archivo que es ilícito, cuestiones de protección. Entonces, eso no es planificación, claro. Si hubiera una planificación y esa fuera pública, cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros ciudadanos, cualquiera podría estar sabiendo en qué se va a gastar, cómo se va a gastar y para qué se va a gastar. Y justamente, uno de los factores comunes que hemos tenido en todos los disertantes es esto, improvisación. Que uno puede pensar que esta improvisación es antojadiza, bueno, puede haber muchas confusiones al respecto, pero cuando ve uno actos como lo que pasa en la legislatura, con la justicia, lo que pasa con algunos actos, me llamaba la atención, inclusive el último proyecto que se aprobó y que nosotros como oposición acompañamos, y me parecía bien, yo hablaba con un diputado del día y le decía, nos traen obras, nos vamos a endeudar, vamos a aprobar un endeudamiento porque nos traen obras para nuestro departamento. Pero cuando leí el proyecto quedé preocupado, porque no sé si vengo por aquí, y creo que no. En el artículo primero, tercer párrafo, infine, dice, las partidas podrán ser modificadas por el Poder Ejecutivo. Y eso me preocupa. En un Poder Ejecutivo no planifica, en un Poder Ejecutivo que no comunica y un Poder Ejecutivo que no transparenta las cosas que tienen que transparentar. Yo concreto. Y retomando esta idea de acciones concretas, tenemos que encontrarnos, tenemos que encontrar a las personas con experiencia en gestión, tenemos que buscar los equipos técnicos y tenemos que trabajar para nosotros la propuesta. No podemos quedar quejándonos todo el tiempo que nos hacen las cosas. Si nosotros no hacemos nada, la agenda la va a poner el gobierno. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta para Dolores. Dicen, ¿tenés idea cómo impactó la pandemia en las mujeres? Bueno, en líneas generales, no solamente en las mujeres, en líneas generales la pandemia lo que vino a hacer en nuestro país, básicamente, además de toda la cuestión infectológica y sanitaria, es desnudar los problemas estructurales que ya tenía la Argentina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestros problemas en realidad recrudecieron, salieron más a la luz. Nosotros venimos con varios problemas respecto al colectivo mujeres. Problemas que tienen que ver con el acceso a la salud, problemas que tienen que ver con el acceso al trabajo. Por eso las luchas de los movimientos feministas que están relacionadas con este tipo de derechos que todavía las mujeres necesitan conquistar. Entonces,
efectivamente las mujeres han sido afectadas por la pandemia, pero además por una cuestión que está netamente relacionada con una de las principales consecuencias de la pandemia, que es el aislamiento social preventivo obligatorio, que nos deja a las mujeres de vuelta adentro del ámbito privado, ¿no? Nos vuelve a las mujeres a nuestras casas. Y eso afecta principalmente a lo que es el concepto de las políticas del cuidado. Las políticas del cuidado son un enfoque, un estudio que determina que justamente quienes están a cargo de cuidar a las personas son mucho más las mujeres que los varones. Y en ese sentido, justamente esta pandemia lo que ha hecho es que recaiga mucho más sobre nosotros esa responsabilidad. Es cierto que estamos transitando una especie de cambio, ¿no es cierto? Que se está viendo cómo de alguna u otra manera vamos con esta lucha que llevamos adelante las mujeres, también con el rol del Estado, también con el rol de la sociedad civil, también con el rol y el cambio de paradigma que se va dando en el sector privado, en el sector del trabajo, que va haciendo que de alguna manera esta brecha comience a achicarse. Pero como dije recién, todavía nos queda muchísimo por delante. Entonces yo creo principalmente, y así lo demuestran las estadísticas, es que las mujeres están siendo sumamente afectadas por la pandemia, porque además, como dije, nos recaen todas las políticas del cuidado aún más dentro del ámbito privado. Y si uno va específicamente a los datos, por ejemplo, a los datos laborales, ahí la brecha que hay con el género, es decir, entre varones y mujeres, es aún más profunda, sobre todo porque las mujeres tenemos no solamente la afectación hacia las políticas de cuidado, sino que además tenemos muchas dificultades para estar en cargos jerárquicos dentro de los ámbitos laborales. Con lo cual eso hace también que para nosotros recaiga otro tipo de responsabilidades, más rigidez con las jornadas laborales, menos espacios para tener ahora con el home office o con el teletrabajo, que solamente ha sido regulado y mal regulado para el sector privado, no para el sector público, o no, por ejemplo, para el sector de la educación, que podría haber sido una buena oportunidad para debatir esto para las universidades, para las escuelas. Esto no ha sido debatido, y todas estas cuestiones recaen aún más en las mujeres. Si hay, las mujeres que están acá me van a entender muchísimo cuando nosotras tenemos que estar constantemente conectadas a nuestras tareas laborales a través de la virtualidad, y además hacernos los tiempos para cocinar, limpiar la casa. Todas esas son las tareas del cuidado. Asistir a nuestros familiares, porque nos toca a nosotros asistir a nuestros familiares también. Con lo cual, en ese sentido, la pandemia justamente lo que está haciendo es profundizar. Por eso siempre digo, las mujeres alertas, porque la virtualidad trae muchísimos beneficios, pero tenemos que ser muy inteligentes para poder seguir conquistando esos derechos las mujeres. Necesitamos jornadas laborales con la virtualidad, pero con espacios pautados con los empleadores para que nosotros tengamos al menos dentro de lo que es la jornada 2 momentos al día para poder realizar las tareas del cuidado. Así que muy atenta a las mujeres, porque claramente, si bien acá se habla en líneas generales de cómo la pandemia ha venido a cercenar de alguna manera algunos derechos, bueno, nosotras las mujeres sabemos que en ese sentido siempre nos cuesta más, así que alertas. Alertas y reclamando, ¿no?, al Estado, al rol del Estado, para que justamente se trabaje sobre la disminución de esa brecha. Muchísimas gracias, Dolores. Tenemos una pregunta más para el doctor Gómez. Si la transmisión comunitaria está, ¿cómo se trataría, cómo se la sobrellevaría? Bueno, si hay transmisión comunitaria, yo creo que nos va a permitir, si primero hay un cambio rápidamente de lo que está pasando hoy, ¿no? Desde ya tendrían que tomar otras medidas, serían otras medidas que no el aislamiento en sí, sino medidas según donde la transmisión
se localice, yo creo que debemos cambiar ese paradigma y seleccionar los lugares que vamos a aislar por un tiempo hasta que esa transmisión, que normalmente es una alta carga viral, no avance de ese lugar. Se tendría que cambiar. Hoy no, teóricamente todavía no tenemos transmisión comunitaria, tenemos 3 casos que no se han encontrado todavía, por ahora no lo ha dado, pero creo que va a cambiar totalmente la forma de vivir de los catamarqueños. Pero también creo que hay que aprender a convivir con este virus y lo que hay que hacer es tener mayores precauciones. Va a haber que haber mayores precauciones tanto a nivel de salud, la gente que va a atender, como los pacientes. Así que yo creo que se puede convivir, solamente tenemos que tener precauciones, tenemos que tener los elementos de protección, tenemos que realmente no hacer una cuarentena como la que venimos haciendo, porque realmente nos está llevando a la imposibilidad, como lo dije anterior, de la educación, seguridad y del trabajo de la gente. Así que yo creo que hoy todavía no se dice que hay una transmisión comunitaria, se están buscando todavía, así que yo creo que va a cambiar en la forma de vida de los catamarqueños. Bien, muchas gracias, Alfredo. ¿Cuál es tu opinión en relación al avance para operar con el negocio minero a partir de la modificación del Código Procesal Minero? Bueno, un poco para los que no conocen, el gobierno de la provincia de Catamarca está planteando una modificación del Código de Procedimiento Minero. El Código de Procedimiento es un manual, como bien lo dice la palabra, de los procedimientos que se llevan a cabo en el quehacer minero, en los plazos, en el otorgamiento de derechos, los requisitos para mantener derechos en función de la ley de fondo. ¿Cuál es la ley de fondo? La ley de fondo es el Código de Minería de la Nación, que ya tiene más de 100 años, que se ha ido reformando y particularmente las reformas más significativas se dio en la década del 90, que permitió el desarrollo de las explotaciones mineras grandes como las que conocemos. El actual gobierno, producto también de esta cuarentena, sin consenso y con muy poca participación, a pesar que esto se venía discutiendo el año pasado, se armó una comisión en donde estaba integrado el juez de mina y el secretario de Minería, y se presentó un proyecto de reforma a la anterior gobernadora, Lucía Corpazzi, en noviembre de 2019. Después aparecieron 4 o 5 versiones, y entre la anteúltima y última versión apareció un cambio muy significativo, el cambio de la autoridad minera. Ahora bien, ¿quién es la autoridad minera? ¿O cuáles son las atribuciones de la autoridad minera? La autoridad minera es quien concede derechos mineros, de exploración, de explotación, y es también la que los saca, la que los declara caducos y vacantes. Y el gobierno plantea de que ya no sea más el Poder Judicial a través del Juzgado Electoral de Mina, y que sea el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Minería. Y eso es un cambio rotundo de la política de Estado minera como nosotros la conocemos. Y obviamente que genera incertidumbre, y obviamente que genera concentración de poder. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para ser atractivos ante el mundo? Voy a decir varias cosas, pero ¿cómo podemos ser atractivos hacia el mundo si vamos a tener más que una política de Estado, vamos a tener una política de gobierno minero? Que puede cambiar dentro de 4 años. ¿Cómo podemos darle confianza a la sociedad de que son procesos transparentes, que son procesos que se hacen ajustados a la ley, y que no hay tráfico de influencias, y que tenemos procesos transparentes? Y si es la misma autoridad minera la que concede derechos mineros, va y hace evaluaciones de las inversiones, de cómo se lleva a cabo la actividad minera y la protección ambiental, y hay tensiones entre lo económico y lo ambiental. Y es muy difícil que pueda haber un equilibrio si incluso encima es una autoridad minera administrativa por parte del Poder Ejecutivo. Por lo menos en la participación que hemos tenido, que esto ha sido a través de la Universidad Nacional de Catamarca, Flavio, que es el rector, derivó
esta situación a la Facultad de Tecnología, y ahí se armó una comisión de geólogos e ingenieros de minas, en la cual yo participé, y por lo menos pudimos restringir la pretensión de que todas las minas vacantes y caducas las concedieran casi de forma automática a la empresa del Estado minera o el Camien. Pero es muy peligroso que hagamos esos cambios de autoridad minera, encima sin consenso, y para que realmente haya una política de Estado tiene que haber consenso no tan solo de los partidos políticos, sino de la sociedad civil, para que realmente las condiciones que tiene que generar el Estado para el desarrollo de una actividad minera sostenible desde el punto de vista ambiental y equitativamente social, se pueda sostener a través del tiempo. Gracias, Alfredo. La pregunta ahora es para el ingeniero Fama. En función a lo que dijo, ¿cómo piensa el desarrollo de la provincia para que sea equitativo? Bueno, es algo de lo que hablo mucho y se mencionó, creo que fue Roberto, habló de este modelo macrocefálico. Copia el modelo nacional. La gran urbe de Buenos Aires, grande, el resto del país más chico, con algunas excepciones, pasa indudablemente en la provincia de Catamarca. Ejemplos donde los tenemos. Los en la educación, con poco acceso y mal acceso a la educación, la conectividad, la salud, el desarrollo, el interior de la provincia, siempre decimos, nuestras riquezas están en el interior de la provincia, la minería se hace en el interior de la provincia, el turismo se hace en el interior de la provincia. Estamos esperando que no desarrollamos el interior de la provincia. Al contrario, facilitamos todas las herramientas que están orientadas a concentrar las cosas en la capital. Hoy hablaba con una persona de lo grande que es Valle Chico. Valle Chico en sí es una ciudad equiparable a muchas ciudades y todo el interior de la provincia. Entonces, ¿por qué no vimos esto hace 20 años atrás? ¿Y por qué no tuvimos la decisión política de descentralizarlo? ¿Cómo? Invirtiendo las regalías mineras en el interior de la provincia, donde generan las regalías. Algo creo que Alfredo mencionó de esto. ¿Cómo? Descentralizando la salud y generando cabeceras departamentales fuertes, como lo mencionó el doctor Roberto Gómez. Y eso pasa en todo orden. En la educación pasa exactamente lo mismo. Yo no hablé de educación y me llamó la atención no tener preguntas de educación, pero en la educación nos pasa exactamente lo mismo. Ustedes sabían, porque yo participé ocasionalmente en una videoconferencia con el ministro local y el nacional y el gobernador. La provincia ha generado 5.000 profesionales de institutos terciarios que no tienen trabajo. Eso es falta de planificación, eso es darle, a la mayoría de ellos en el interior de la provincia, claro está, esto es darle al interior lo que sobra de la capital. Dentro del país y la provincia que queremos tiene que estar el concepto de lo federal. Y nosotros mismos tenemos que ser los primeros que tenemos que hacer esto. Las inversiones prioritarias tienen que estar en el interior de la provincia. Tenemos que dejar de hablar del interior profundo. Nos tiene que dejar de dar vergüenza y pedir lo que nos corresponde. Y en la provincia tenemos que hacer exactamente lo mismo. Decisiones políticas es lo único que está faltando. Ir y desarrollar el interior. Muchas gracias, ingeniero. La pregunta es para Miguel. Particularmente, ¿qué opinión tiene sobre el incremento de los jueces en la Corte de Justicia? ¿Soluciona el problema de fondo? Por los antecedentes inmediatos, que hace 4 o 5 años la continuidad, o sea, el gobierno del inmediato anterior, pero que muchos de los funcionarios del actual gobierno eran de aquel gobierno, el gobierno de Lucía Corpache, que se amplió de 3 a 5 miembros, no soluciona absolutamente nada. Está claro que con la incorporación de 2 nuevos jueces, de los cuales a uno conozco, tengo hasta una relación personal, pero está claro que para ser cortesano tienen que tener una formación académica, práctica judicial. Incluso yo lo veo a Horacio ahí. Horacio Pernacetti ha sido un baluarte muy importante este último tiempo, con otros colegas que se pusieron al hombro, más allá de la cuestión puntual
de impugnar los pliegos de los miembros de la Corte que se incorporaron ahora, es tratar de preservar la institucionalidad. Hoy, con esta maniobra totalmente inconsulta, arbitraria, de horas, se han incorporado 2 jueces a la Corte, ni más ni menos que a la Corte, que son dirigentes políticos, militantes, que definitivamente no van a solucionar la cuestión de fondo. O sea, yo no estoy de acuerdo, por supuesto, y el objetivo es otro. El objetivo, claramente, la hoja de ruta establecida por el gobierno es la captación o cooptación del Poder Judicial, de la cual desde que uno tiene uso de razón, yo ya tengo algunos años, desde la servilleta de Corach en adelante, siempre los gobiernos, y en especial el peronismo, al Poder Judicial fue muchas veces un trofeo, y esto hiere definitivamente la división de poderes en la Argentina. La Argentina está, en calidad institucional, retrocediendo a pasos agigantados. Uno por ahí puede ser muy crítico con cuestiones que llevó adelante el gobierno anterior, del que nosotros personalmente formé parte, pero había una luz que era justamente la división de poderes, que hoy se ve totalmente avasallada, y es muy, muy preocupante, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Claramente hoy quien quiera ser magistrado, quien quiera formar parte del Poder Judicial, está en capilla de entrada. Hoy estar en capilla significa que los designios del dedo y del poder de turno pueden pesar enormemente, y eso va a repercutir en el mediano y en el largo plazo en la vida de sociedad de los habitantes de nuestra provincia. Así que para nada ha servido. Yo creo que se ha retrocedido, y los problemas estructurales, incluso de formación de nuestros jueces, va a seguir existiendo. Muchísimas gracias. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos, pero han pasado más de 2 horas desde que iniciamos esta comunicación. Así que agradecerles muchísimo a todos los participantes. Vuelvo a decir, 2 horas es mucho para una charla como esta, pero ha sido tan interesante y sumamente productiva que ha valido la pena. Quiero agradecerle a las personas que nos han acompañado. Entre todos los participantes están autoridades partidarias, legisladores, ex-legisladores y muchísimas personas que tienen una actividad impresionante en el partido, en el interior de nuestra provincia y también en la capital. Agradecerle a Dolores y a todos los expositores. La verdad que ha sido un gusto y ha sido una charla maravillosa, muy productiva. Muchísimas gracias a todos y estamos seguramente conectados. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Gracias por estar a todos. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.